domingo, son las 9 de la noche y como cada fin de semana ya estamos aquí muy listos para presentarle a usted los 4 temas más importantes de la semana que han aquejado el estado de Morelos y también a la República Mexicana. Mi nombre es Alberto Mojica Linares y esto es En Serio a Fondo. Este primer tema que vamos a tratar esta noche tiene mucho que ver con las dificultades que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional desde el proceso electoral anterior, donde perdieron la gobernatura prácticamente ganada, llevaban un buen número de distancia arriba con el PRD. Sin embargo, el candidato del PRI perdió y esto ha desencadenado también una serie de conflictos al interior de ese partido político. La corrupción que se tiene al frente de este partido esta semana hizo que varios sectores importantes del PRI firmaran un documento pidiendo la expulsión, la salida de Manuel Martínez Garrigós al frente de este partido político. Con esto vamos a empezar esta noche, En Serio a Fondo. La salida de Manuel Martínez Garrigós en la dirigencia estatal del PRI es inminente. Esta semana, integrantes del Consejo Político Estatal y de la Comisión Política Permanente sustentan en artículos de la justicia partidaria y de los estatutos vigentes la demanda de destitución y expulsión. A Garrigós se lo acusa de interrumpir las disposiciones estatutarias y violentar las atribuciones que solo corresponden al Consejo Político Estatal, además de llevar un inadecuado manejo de los recursos financieros del partido y de disponer para sí o para otros los recursos y bienes del mismo. Todo lo anterior se suma a la mala imagen que aún arrastra Garrigós debido a su polémica gestión como alcalde de Cuernavaca, en donde, esta capital se mantiene con una deuda millonaria y con problemas financieros nunca antes registrados. Esta noche, en Serio a Fondo, analizamos el contexto en el que Manuel Martínez Garrigós llega a la dirigencia del PRI Morelos, el proceso de separación del cargo, el futuro político del exalcalde de Cuernavaca. Bueno, y para platicar sobre este particular, hoy se encuentra en esta mesa de trabajo esta noche. Saludo con mucho gusto, primero las damas. Miriam Estrada, jefa de información de En Serio Noticias. ¿Cómo estás, Miri? Muy buenas noches, Alberto. Pues un placer estar aquí, sobre todo en compañía de el licenciado. Y también el licenciado Tomás Osorio Ávila. Me da mucho gusto poderlo saludar. Buenas noches. Alberto, gracias. Es un honor y una responsabilidad estar ante este medio, ante la gente que es muy cuidadosa y exige que lo que nosotros digamos, lo digamos con honestidad, con objetividad. Y precisamente por eso para mí es un honor estar con ustedes, pero es una gran responsabilidad. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está pasando al interior del PRI? Usted es un priista distinguido de hace muchísimo tiempo, platicábamos fuera de cámaras, en algún momento en el periodo de Maricela Sánchez sale del PRI, pero regresa al PRI, posteriormente ha sido asesor de muchos diputados en el Congreso del Estado, de muchísimos priistas, de gobernadores, incluso del Partido Revolucionario Institucional. En este momento, ¿qué es lo que está pasando en el PRI? Vemos una figura muy desgastada en la dirigencia estatal del PRI, y es que, como bien lo acabas de mencionar, el tema de Manuel Martínez Garrigós es un tema sumamente desgastado, es un tema que han sacado raja política los medios de comunicación, los actores políticos, él mismo, y esta noche queremos tratarlo con otro enfoque, con un enfoque más serio y una perspectiva desde el interior del PRI. ¿Qué pasa en el PRI? Con mucho gusto, Alberto. En primer lugar, no debemos de olvidar que el Consejo Político Estatal, que es la máxima autoridad en el partido, eligió al señor Amado Orihuela como presidente del partido para un periodo de 4 años, junto con la señora Georgina Bandera como secretaria general. Pero ante el proceso electoral que ya se avecinaba, Amado Orihuela pide licencia, se separa del cargo de presidente, y también Georgina Bandera pide licencia porque aspiraba a una diputación federal. Es decir, Amado se va a buscar la gubernatura y Georgina una diputación federal. De acuerdo a los estatutos del PRI, quien debió de haber ocupado el cargo que dejó vacante Amado Orihuela como presidente sustituto era el secretario de organización. ¿Y quién era el secretario de organización? Pues un exdiputado federal de Miacatlán,
llamado Julio Gómez Herrera. Pero no sé ahí qué movimientos hicieron para que todos los secretarios que estaban en el comité renunciaran y se pudiera dar el caso de que un jugador o un aspirante a la gubernatura que no logró finalmente la nominación, que fue este joven expresidente municipal de Cuernavaca, al que tú ya has hecho referencia, que fue mi alumno, Manuel Martínez Garrigós, sí. Pues le dicen, como premio de consolación, como ya no vas a ser candidato a gobernador, vas a ser presidente del partido sustituto. Pero aquí hay algo muy lamentable, yo lo digo como priista, simularon, bueno, si estuviéramos en China tal vez se pudiera dar, allá todo, hay tiendas falsas a donde tú compras cosas que son simuladas, son clones. Bueno, aquí simularon que se celebró un consejo político estatal que nunca se dio y solo recabaron las firmas de los consejeros y dijeron, ya, el presidente sustituto del partido es el señor Manuel Martínez Garrigós. En ese momento, y vamos a hacer un poquito de recuerdo, Miriam, en ese momento parecía lo mejor para el PRI. ¿Por qué parecía lo mejor? Porque al no ser Manuel Martínez Garrigós el candidato, porque era a final del día el candidato natural a la gobernatura del estado, al no ser él el candidato, su grupo se iba a pelear bastante fuerte con el grupo del candidato. Entonces, el darle a él la posibilidad de dirigir, y muy entre comillas, porque al final del día, dentro de las elecciones, pues ya estaba todo decidido en el PRI, y el presidente de un partido político en elecciones pasa a segundo término. Los primeros son los candidatos, en este caso el candidato a gobernador. En ese momento, Amado era el priista más distinguido en el estado como candidato a gobernador. Después los candidatos a presidente municipal de Cuernavaca y los demás. Y en segundo término, en segundo plano, el presidente del partido. Le dieron, desde mi perspectiva, a Manuel la posibilidad de ser el presidente del partido para no generar un conflicto interno mayor al que ya se estaba viendo. Hay que recordar también que se hizo una manifestación, ¿no?, de gente acarreada o no, simpatizantes pues de Manuel Martínez Garrigós, ahí en el auditorio de Teopanzolco. Rosalina Massari lo apoyó, una gente que hoy es diputada local y que ha trabajado bien por el partido, lo apoyó, fueron todos pues, y él en ese momento arremetió en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, arremetió en contra de varios priistas que hoy llevan las riendas, no solo del partido, llevan las riendas del país. Si me lo permiten, vamos a transmitirles este video. Es un fragmento de esa rueda de prensa que dio Manuel Martínez Garrigós en ese entonces, cuando le quitaron, dice él, la candidatura al gobierno del estado, y él entonces arremete en contra del hoy secretario de gobierno, de gobernación, sí, perdón, y de mucha gente que hoy es brazo derecho del presidente de la República. Cuando menos con mi persona fue que fui llamado a la oficina del secretario de organización, licenciado Osorio Chong, para pedirme que no fuera el candidato al gobierno del estado. Me dijo textualmente que porque tenía un problema jurídico, a lo cual argumenté que no era cierto, y me dijo, lo único que te ofrece el Comité Ejecutivo Nacional, ojo, para que se acaben las especulaciones, es un cargo en la dirigencia nacional del partido y que esté cerca del candidato para darte protección. ¿Protección de qué? Si ahí están las instituciones, ¿protección para qué? Si no necesito protección, hay una doble imposición. Primera imposición que quiere perpetuar la dirigencia nacional es la de Amado Orihuela, y segunda imposición que quiere perpetuar la dirigencia nacional es la de Francisco Moreno Merino, que fue último en las encuestas. Esa es la realidad. Bueno, y eso como que ya se le olvidó a Manuel Martínez Garrigós. El tema es que las cosas se pueden aplazar, pero me parece que lo que ya está decidido es la salida de Manuel Martínez Garrigós. Por lo menos así parece, ¿no? Efectivamente, Alberto, tú has hecho una afirmación con la que yo coincido. En su momento, la decisión de que Manuel fuera la presidencia del partido
y que Amado fuera el candidato a la gubernatura. Parecía lo más sano, lo más lógico, y que esas fuerzas, esas corrientes se unieran. Claro. Ya todo estaba repartido. Al final, bueno, Manuel logra una diputación local plurinominal, coloca a los 4 candidatos a diputados en Cuernavaca, los 4 pierden, y bueno, pero en lugar de lograr esa unidad se da una separación, se da un choque de grupos que en lugar de haber trabajado a favor de Amado, yo creo que no hicieron nada o trabajaron para otro candidato. Pero ahora, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué va a pasar? Bueno, dicen, se reúne la Comisión Política Permanente, a donde están los cuadros distinguidos del partido, Jorge Mid, Guillermo del Valle, Marisela Sánchez, Víctor Saucedo, Rodolfo Becerril, Samuel Palma, es decir, la clase política, los sectores, las agrupaciones, y dicen, queremos que se vaya Manuel. Sí, pero ¿a quién se lo están solicitando? Porque hay una figura que es la separación del cargo, y otra figura que sería la expulsión del partido. La separación del cargo se solicita al Comité Ejecutivo Nacional, que creo que es el caso, y el Comité Ejecutivo Nacional, si encuentra que hay una causal para separarlo, hoy mismo, en este momento, o mañana, o tal vez ya en estos días el Comité Ejecutivo Nacional decida separarlo del cargo y pone a un delegado que se encargue del partido, y él convoca al Consejo Político para nombrar a un presidente y a una secretaria sustitutas que concluyan el periodo de Amado, porque Amado fue electo para 4 años, no ha terminado el periodo, claro. Termina a fines del 2014. O sea, entonces, en este momento, Amado es quien tendría que decidir quién sigue en el PRI, o si él quiere seguir, tomar la presidencia del partido. En un momento dado él podría regresar, porque los cargos de elección no son renunciables, se piden licencias, pero como él era candidato a gobernador y pensó que iba a ganar, pues supuestamente presentó una licencia definitiva ante la cual no podría regresar. Okay. Y Georgina Bandera, que es la secretaria general, ella podría asumir la titularidad, pero al parecer, bueno, también la van a hacer que renuncie, para que quien se quede al frente del partido sea el gallo de Amado Orihuela, al que colocaron en Armando Ramírez. Armando Ramírez, al que colocaron en la Secretaría de Organización. Y ya después habría que convocar a un consejo político. Pero la expulsión no se le pide al Comité Ejecutivo Nacional, la expulsión se le pide a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Y aquí sí se da un procedimiento jurisdiccional. Se presenta la denuncia, se le notifica al que se pretende expulsar, él presenta su contrademanda, hay pruebas, hay alegatos, hay testigos, y esto puede durar mucho tiempo, y por eso yo decía, bueno, tal pareciera que es otra llamarada de petate, o ahora sí va en serio. Ahora tal vez sí ya el Comité Ejecutivo Nacional ya tomó la decisión de separarlo del cargo, de mandarlo de delegado del partido a otro estado, y de que las cosas en Morelos se reestructuren, cambien, para que esté el partido en condiciones de hacer un buen papel en las elecciones del 2015, porque ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Y es que, bueno, ya que acabas de mencionar esto, por fin en esta semana ya se inconforman, ya se alza la voz, ya se firma un documento serio con priistas que hoy tienen puestos importantes dentro del estado de Morelos, de la federación pues, pero en Morelos, y todo parece indicar que viene de una línea del Comité Directivo Nacional. Si quieren, con esto vamos a regresar después del corte.